Gracias, Padre Santo, misericordioso, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, Señor. Hoy nos presentamos, Señor, con todo nuestro ser, Señor, y venimos ante ti y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, recibiendo toda la adoración, Señor. Que seas recibiendo estos cánticos, Padre amado, los cuales te damos, Señor, con amor. Gracias, Padre Santo, Señor Celestial, por todo lo que has venido haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu amor, Señor, nos llena. Tu amor, Señor, nos sana nuestra alma, nuestro espíritu. Tú nos das fortaleza para seguir adelante, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que no nos sueltes de tus benditas y preciosas manos, Señor. Que siempre sea tu brazo fuerte, Señor, sosteniéndonos. Por eso venimos ante ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón humilde, Señor, reconociendo que dependemos absolutamente de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida, tú eres el todo. ¿Cómo no amarte, Señor? Si en nuestros tiempos de angustias, de dolores, de desafíos, tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos defiendes, Señor, y nos ayudas, Señor, a pasar al otro lado, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese grandioso amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, Señor, porque tú nos das palabras, Señor, de vida. Y por eso te buscamos, Señor. Y por eso consagramos, Señor, todo nuestro ser, Señor, a ti. Porque sabemos, Señor, que en ti encontramos esa fuente inagotable de vida. Gracias, Señor, por este día que nos da, Señor, en el cual podemos venir como cuerpo tuyo a congregarnos. Hoy, Señor, venimos en ayuno, Señor, y en oración, Padre amado, para que seas tú, Padre Santo, inclinando tu oído, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre Santo, Señor Celestial, porque hoy venimos, Señor, con ese propósito. Te ponemos, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestras metas, nuestros proyectos en tus manos. Y sabemos, Señor, de que tú darás respuesta de acuerdo a tu voluntad, Señor. Hoy ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, y que sea tu bendita y preciosa palabra, Señor, llenando nuestros corazones, Señor, dándonos ese conocimiento, Señor, y esa sabiduría para practicarla, Señor. Gracias, Señor, por tus estatutos, tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, por la obra de tu Espíritu en nuestra vida, Señor, y en nuestra iglesia. Te damos toda la gloria, toda la honra, solo a ti, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, a pesar de que amaneció como un poquito el clima muy frío, pero aquí ya sentimos calorcito, ¿no? Entonces, buenos días, Dios los bendiga grandemente, que sea nuestro Dios siempre estando con nosotros y que asimismo nosotros permanezcamos en Él, que es lo mejor, ¿sí? Y ¿cuántos de ustedes, mis hermanos, vienen el día de hoy a este ayuno con un propósito específico? Amén. Entonces, es bueno de antemano saber
que siempre disponemos nuestro corazón, identificamos con qué propósito venimos a este día de ayuno. Y asimismo Dios en cada una de nuestras vidas nos va a dar una respuesta, conforme a la voluntad de Él. Entonces, nos sobra a veces recordar el propósito del ayuno, ¿verdad? Porque además cuando lo recordamos, lo escribimos y así mismo pues fijamos ese conocimiento en nuestras mentes para obviamente tenerlos siempre presente, ¿no? Entonces, el propósito del ayuno primeramente es poder acercarnos a Dios, siempre. Y buscar esa presencia y obviamente fortalecer la relación con Él, es lo primordial. Porque ese es los cimientos que nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, tenemos que tener. Porque si no tenemos esa relación íntima con el Señor, es muy difícil nosotros andar en el día a día, ya que por medio de su Espíritu Santo es el que nos da esa guía en todo el camino. Y a veces, por nuestros afanes o las situaciones del entorno, a veces nosotros andamos adelante y lo dejamos a Él atrás. Y por el contrario, siempre nosotros debemos ir detrás de Él, porque Él es el que va abriendo el camino y dándonos la dirección. Y también nosotros cuando venimos a este tiempo de ayuno, de oración, siempre tenemos que venir con un corazón dispuesto, ¿no? Siempre tenemos que humillarnos ante Dios. Y ese humillar a veces suena, ¿sí? Pero más que la palabra es reconocer lo que somos ante Dios. Y reconocer de que somos dependientes de Él, dependientes de Él. Y Él en su soberanía, Él todo lo tiene ya predestinado para que nosotros tengamos todo en Él, porque Él es el pan de vida, ¿sí? Y también hay algo muy bonito con el propósito del ayuno que la otra vez también lo comentábamos, y es buscar la dirección de Dios, siempre, ¿sí? Porque a veces nuestro camino, a nuestro parecer, puede ser tal vez en nuestro sentido, ¿sí? A veces le damos como aceptable o que es bueno, ¿sí? Pero en esa dirección de Dios, a veces Dios nos vuelve al camino que Él quiere de acuerdo a su voluntad. Y es lo mejor, porque con Él siempre vamos más que bien, vamos es excelente. Amén. Entonces, en esa dirección de Dios, Él siempre nos va a abrir la mente y el corazón y va a guiar nuestro camino. También el propósito es cuando a veces decaemos en la fe, ¿no? A veces las cosas no salen tal como queremos y a veces pasan ciertas situaciones que nos debilitan, a veces nos derrumban. Y eso es inherente al ser humano, eso pasa en la vida de todos nosotros, ¿sí? Es normal, pero cuando es en nuestras fuerzas, pues nos sentimos abatidos. Pero aún estando a veces en esa condición, es donde el Señor demuestra su amor en nosotros, porque nos ayuda a pasar, ¿sí? Así vengan tormentas fuertes, el Señor está con nosotros y a veces cuando vienen esas situaciones viene tristeza, ¿cierto? Pero en medio de esa tristeza, Dios nos da como ese gozo en el interior, ¿no? Que a veces las mismas personas dicen, uy, como que a usted no lo mueve nada, pero porque ven como esa misericordia y ese amor de Dios en uno. Y uno es como ese portavoz también y uno a veces por dentro no está con sus cositas, ¿cierto? Pero uno tiene como ese amor que Dios le da para con el otro y decirle siga avanzando,
no hay que parar. La vida sigue, ¿sí? Entonces es donde vemos que con eso y en esa posición tal vez en la que nos encontremos, así sean dificultades duras, ¿sí? Porque a veces pasan muchas cosas en un momentico, ¿no? Económicas, en cuanto a lo social, lo político, lo familiar. Y todas estas cositas nos mueven, porque somos parte de una sociedad y por ende pues también somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es bonito, ¿por qué? Porque uno a veces se siente desafiado cuando pasa esto y es cuando uno empieza como a ejercitar y aumentar esa confianza en la providencia de Dios. ¿Sí? Así no veamos las cosas, ¿sí? O veamos simplemente lo material, ¿sí? Lo que es latente, pero Dios nos llama a que nosotros veamos más allá que lo natural, veamos lo sobrenatural. Y ese es un paso de fe importante, inclusive ver las cosas que no son como si fueran. Y es ahí donde nosotros tenemos que aumentar esa confianza en Dios y eso fortalece nuestra fe. Y también un propósito del ayuno, ¿sí? Es que nosotros tengamos ese dominio propio y con ese dominio propio es cuando nosotros podemos superar las tentaciones y los pecados. Porque a todos nosotros de alguna u otra forma, de acuerdo a nuestros contextos, siempre va a llegar algo disfrazado, aparentemente inclusive de algo bueno, con el fin de hacernos caer. Y nosotros poderle pedir esa dirección al Espíritu Santo de que nosotros podamos identificar qué es lo que siempre nos ataca, qué es lo que siempre trata de esclavizar nuestras vidas, lo que nos ata y no nos deja avanzar. Entonces, cuando nosotros combinamos el ayuno y la oración, esto ayuda a resistir la tentación. Y dice en la palabra del Señor de que el ayuno rompe fortalezas. El ayuno es un arma espiritual en la cual Dios nos ha dado y nosotros tenemos que hacer uso de ella, ¿sí? Así como las otras disciplinas espirituales que siempre hablamos, que es buscar la relación con Dios, leer su palabra y ponerla por obra, meditar en ella, ¿sí? Compartirla también. Y por ende, pues también el ayuno. El ayuno, cuando entramos en esos tiempos de ayuno, vemos que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, este ayuno y esta oración, ¿sí? Nos ayuda a superar esas tentaciones, esos pecados. Y por ende, pues nosotros podemos vencer todos esos deseos pecaminosos que siempre la carne nos va a estar llamando. Y es ahí cuando damos ese paso a un lado, ¿sí? Y andamos, es en el Espíritu de Dios. Y es por el cual nosotros podemos conquistar. Porque Dios ya nos dio una promesa de que nosotros en Él somos más que vencedores. Pero sin Él, que es lo opuesto, que es la carne, siempre vamos a fallar, siempre vamos a caer. Pero si nos fortalecemos en Él y andamos con Él, ¿sí? No dejándolo atrás, como lo mencionábamos, sino que Él vaya adelante. Así como Él abrió el paso a los israelitas cuando pasaron el mar. Él lo abrió y ellos iban ahí. Entonces es saber de que esa dependencia de Dios es absoluta. Y también es que con el ayuno y la oración tenemos un renuevo en nuestra vida espiritual. Eso siempre nos va a renovar porque también fortalece nuestro carácter en Él, ¿sí?
¿Por qué? Porque el ayuno es un activador para un nuevo comienzo espiritual. Entonces, estos son los propósitos del ayuno. Entonces siempre es bueno de que nosotros de antemano vengamos con eso en nuestro corazón. Y en cada área de nuestras vidas, pues ponerle lo que nosotros está en nuestro corazón en las manos del Señor. Y decirle, Señor, yo necesito acercarme más a ti. A veces me cuesta. O a veces saco espacios para otras actividades, menos para buscarte. Y te lo entrego en tus manos. ¿Sí? Y Él se place cuando uno va como ese hijo a pedirle la ayuda a Él. Y Él va a fortalecer nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces es bueno. Él siempre va a ser bueno. Entonces cuando el ayuno unido a la oración es una fuente de poder. Siempre va a ser una fuente de poder. Entonces cuando dejo de lado mis fuerzas, el yo puedo, mis habilidades, mis recursos, mi conocimiento, mi autosuficiencia, ¿sí? Y a veces eso empieza a ver como un ego en uno mismo, ¿no? Porque muchas veces uno cuando tiene cosas, a veces uno no acude al Señor, porque uno piensa que uno mismo lo puede resolver, tal vez por los recursos que uno tenga. Pero a veces nosotros tenemos que saber que Dios es dueño de todo. Y muchas veces así como Él da, Él quita. Y a veces cuando nosotros ponemos por encima esas situaciones que nos agradan a nosotros y lo dejamos a Él a un lado, a veces Él nos llama con amor. ¿Sí? Pero ese amor es perfecto. ¿Sí? Entonces saber de qué padre, si no amara a un hijo, no lo corrige. ¿Sí? Pero ese amor del Señor nos corriges con amor. Porque es que a veces nosotros lo vemos de otra manera porque en nosotros a veces hay como una rebeldía de hijos y a veces no queremos la corrección. Pero Dios siempre está renovando por medio de su palabra nuestras vidas. Entonces, ese concepto que uno a veces tiene de que todo está en las manos de uno y que uno lo puede hacer, la verdad uno está errado. Uno está errado. Pero entonces si por el contrario a todas estas cositas que acabo de mencionar, empezamos a depender de las fuerzas de Dios, ¿sí? Mire acá algo muy interesante, de las fuerzas de Dios que nos da, de los recursos de Dios, ¿sí? Todo el universo, Dios lo preparó para darnos esos recursos a nosotros. El agua, el aire que respiramos, el alimento, absolutamente todo. Eso proviene de las manos del Señor. Y lo creó con el poder de su Espíritu, porque solo fue mediante la palabra y todo se creó. Entonces, cuando también nosotros sabemos cuál es el poder de Dios, nosotros podemos estar confiados en Él. Y todo lo que nos habla el libro de la vida, ¿sí? La Biblia, nosotros tenemos que creer porque tal cual todo fue hecho así. ¿Sí? Hay cosas que a veces nosotros quedamos como, uy, ¿cómo Dios haría esto? ¿Cómo haría lo otro? Pero Dios es así. ¿Sí? Y Él lo crea todo. Y lo deshace todo. O sea, el poder de Él es inimaginable. O sea, nosotros en nuestro entendimiento nunca lo vamos como a poder, como comprender. Entonces, nosotros tenemos que también decirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿no? Sabiduría y también tratar como lo decíamos, de no ver lo natural, sino ver lo sobrenatural.
como hijos de Dios, todos sabemos de antemano que todo se mueve es espiritualmente. Entonces, todo esto está a disposición de nosotros, los hijos de Él. Es una herencia que Él nos dio y es por ende que nosotros tenemos que creerle a Él, que todo ese plan que Él diseñó a favor de nosotros, podemos hacer uso de Él. Y bueno, como título a esta predicación yo le he colocado renovados por el Espíritu, renovados por el Espíritu. Y cogiendo dos apartes del propósito del ayuno, el cual lo mencionaba, que es renovar la vida espiritual, que eso es un propósito por el cual hemos venido en ayuno y oración. Y el segundo es buscar la dirección de Dios, porque Él nos abre la mente y el corazón y es la guía de nuestro camino. Entonces esos dos punticos son los que, digámoslo, van a ser lo principal para hoy el mensaje que Dios nos ha entregado, para que nosotros lo guardemos y lo atesoremos en el corazón. Amén. Entonces el título es Renovados por el Espíritu. Entonces vemos cómo es una realidad cuando nosotros leemos la palabra del Señor con tantas situaciones que vivieron diferentes personajes bíblicos, ¿sí? De ver cómo Dios los utiliza como instrumentos a ellos para también darnos a conocer principios bíblicos para que nosotros al día de hoy los adoptemos, ¿sí? Para que nosotros veamos esos principios y también los hagamos, ¿sí? Entonces, vemos que estos personajes bíblicos también atravesaron por diferentes situaciones complejas, inclusive de destrucción, de angustia, de dolor, ¿sí? Y asimismo nosotros hoy en día pasamos por ciertas circunstancias, igualitas, parecidas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que extraer esos principios bíblicos que da la Biblia para nosotros poderlos utilizar a nuestro favor, como esa herramienta para nosotros poder encaminarnos a lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces, antes de iniciar con el texto bíblico, vamos a irnos al contexto histórico como para tener como una entrada, como para ir desarrollando y viendo el tiempo cronológico, ¿sí? Para hacernos una idea más enfocada de cómo es el trasegar para dónde vamos en cuanto al texto que hoy vamos a exponer. Entonces, hay algo en la palabra del Señor que nosotros lo vemos en el primer libro y segundo libro de los Reyes, inclusive también es un conexo con el primer y segundo libro de Crónicas. Ahí es donde vemos, donde pasa un evento que es la división del reino. Y esta división del reino ocurre cuando ya el rey Salomón parte a la presencia de Dios. Entonces ahí hay como una ruptura. Entonces es ahí donde se divide el reino. Y se divide el reino de Israel, que su capital queda en Samaria. Y por otra parte, el reino de Judá, que su capital es en Jerusalén. Entonces, para ir desarrollando este tema, nos vamos a guiar es por el reino de Judá, que su capital es en Jerusalén, donde allí estaba el templo de Dios. Entonces, ahí nos viene narrando estos libros todos los reyes que hubieron en diferentes tiempos. Unos hacían las cosas agradables al Señor y otros no, ¿sí? Y siempre veíamos de que habían ciertas oposiciones. Siempre veíamos cómo muchos de estos reyes a veces descuidaban la presencia del Señor
Inclusive en ese tiempo Dios enviaba a sus profetas, sus sacerdotes, sus levitas, y en ocasiones el mismo rey a veces ni siquiera escuchaba al profeta, que era la palabra del Señor. Y como todo profeta, anuncia las buenas nuevas de salvación y denuncia el pecado de lo que siempre está pasando, en lo que obviamente se va viendo en el pueblo. Y asimismo, obviamente, eso nos pasa en nuestros días. A veces nosotros somos confrontados cuando nos llevan la palabra del Señor. Entonces también nos anuncia el reino de los cielos, de cómo tiene que ser ese caminar diario de nosotros como hijos, y también cuando nosotros en nuestras vidas a veces dejamos que lleguen cosas que lo que hacen es separarnos del Señor. Entonces, en el reinado del rey Sedequías, que este fue el último del reino de Judá, él en su reinado es cuando se ve el imperio babilónico, que en ese entonces estaba al mando del rey Nabucodonosor, ¿sí? Y este rey llega a Jerusalén y destruye el templo, mata miles y miles de personas allá, y todo eso queda en ruinas, y obviamente se lleva al pueblo en cautiverio a Babilonia. Entonces vemos cómo este rey era un rey pagano y cómo destruye donde el pueblo de Dios iba a adorar, donde se hacían los sacrificios, donde era la casa del Señor. Inclusive también es algo devastador porque también ahí se habla de que destruye los muros y deja todo, absolutamente todo en ruinas. Entonces, eso para el pueblo de Dios en ese entonces, pues eso era algo impresionante, o sea, eso es acabarles la fe, o sea, eso es acabarles absolutamente todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, el templo para ellos era lo primordial, porque ahí era donde está la presencia del Señor. Y había su lugar santo, su lugar santísimo, ¿sí? Pero también tenemos que ver que la palabra del Señor nos dice que a estos diferentes reyes, por medio del profeta Jeremías, Jehová ya lo había enviado a él para avisarles que eso iba a suceder como profecía. ¿Por qué? Porque ellos siempre se apartaban de los caminos del Señor, ¿sí? Entonces vemos cómo todos estos reyes también hicieron caso omiso a los mandatos del Señor. Hicieron caso omiso a la misma palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Entonces, cuando ya todos el pueblo de Dios va en ese exilio allá a Babilonia, después surge otro imperio, que ese es el imperio persa, que estaba al mando del rey Ciro. Y este rey Ciro obviamente derrota a los babilonios y Dios le da una palabra a este rey. Y esa palabra la encontramos en Esdras, en el libro de Esdras, en su capítulo 1. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Imagínense, o sea, despertó el espíritu y le puso eso en el corazón al rey de Persia, un rey pagano, ¿sí? El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, vemos cómo Dios utiliza a este rey pagano para que obviamente empiecen a reedificar el templo
y la ciudad de Jerusalén. O sea, ahí vemos cómo Dios es bueno y permite que otra vez eso se reedifique para que lleguen los hijos de Dios a buscarlo. ¿Sí? Entonces, él busca personas que quien quiere ir a edificar la casa de Dios en Jerusalén. Entonces es algo muy bonito porque después de estos libros que mencionaba, que es primer y segundo libro de los Reyes, que es donde narra todo ese trasegar, y el primer y segundo libro de Crónicas, vienen dos libros muy bonitos, que es Esdras y Nehemías. Y estos dos libros son un conjunto, ¿sí? Lo ideal es leerlos juntos, ¿sí? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta todo lo que viene por obra del Señor que pone en el corazón de Ciro que otra vez se restablezca la ciudad de Jerusalén. También para reunir a su pueblo, porque asimismo como tenían cautivos, Él los libera. Y allá también, en Jerusalén, había quedado un remanente. Y también por amor a ellos, se empieza a establecer esto, que es lo que el Señor quiere. Entonces, en este conjunto de libros que es Esdras y Nehemías, estos dos, vemos que ahí se destacan tres líderes. El uno es Zorobabel. Y este lo vemos que es del capítulo 1 al capítulo 6 en el libro de Esdras. Y ahí se habla como Zorobabel, él empieza a edificar el templo. Y inician otra vez con los sacrificios, otra vez ese lugar preparado para con Dios. Inclusive en ese momento ya el arca del pacto no estaba, porque antes de que los babilonios, cuando se tomaron Jerusalén, el profeta Jeremías, él se llevó el arca. Y el arca es donde contiene el maná, donde contiene las tablas y la vara de Aarón. ¿Sí? Entonces, o sea, todos estos símbolos, o sea, de pronto para otro día, otro tema, porque la verdad es muy interesante saber acerca de ese lugar santísimo y del arca, lo que contiene y lo que significa, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, vemos cómo Zorobabel, él llega y empieza como a reedificar el templo para seguir la adoración al Señor, para tener esa intimidad con Él, el mismo pueblo. Y también vemos en ese mismo libro de Esdras, a Esdras, ¿sí? Ese sacerdote, y ahí lo vemos de que él todo lo que hace va del capítulo 7 al capítulo 10. Y algo muy bonito porque él ahí es donde él ve la necesidad del pueblo y asimismo Dios lo envía para que él enseñe la Torá, donde él enseñe el Antiguo Testamento al pueblo. Y obviamente, después de todo ese periodo de cautividad, pues pasaron cualquier cantidad de años. Y asimismo muchas personas iban saliendo, digámoslo, generaciones, y muchas veces se apartan de la palabra del Señor. Pero ahí vemos cómo Esdras, él llega a ese lugar para enseñar la palabra del Señor. Y ya vemos otro líder que es Nehemías. Y vemos cómo él empieza en la reconstrucción de los muros. Y ese ya lo vemos en el libro de Nehemías del capítulo 1 al capítulo 7. Entonces vemos cómo este conjunto de estos dos libros están estos tres líderes, Zorobabel, Esdras y Nehemías, cada uno con una misión, cada uno con un enfoque direccionado por parte de Dios para volver a Jerusalén y fortificar absolutamente todo. Entonces, estos tres líderes
son muy importantes en este contexto de cómo empiezan otra vez a edificar lo principal. Y cuando yo estudiaba esta parte, el Espíritu Santo de Dios me decía que es necesario que hoy en día nosotros hagamos lo mismo, que nosotros hagamos lo mismo. Y me lo decía, pero enfáticamente en nuestras familias, en nuestras familias. Es verdad cómo vemos este contexto en el mundo actual que vivimos, y prácticamente yo diría que en todo el universo, ver cómo hoy en día lo que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, personas allá afuera, inclusive en los colegios, le están enseñando unas cosas, inclusive para su propia destrucción. Y en muchas ocasiones nosotros vemos eso y no creamos esos cimientos estables en nuestros hogares, y allá afuera están destruyendo todo. Y hoy en día el mundo, inclusive siempre representa al principio, como vemos en las escrituras en el libro de Génesis, es Egipto. Y aquí también ese mundo lo vemos reflejado en Babilonia, cuando llega y destruye el templo de Dios, el mundo. Y así el mundo actualmente está destruyendo nuestras familias, está destruyendo nuestros hogares. Y necesitamos personas en nuestros hogares, y quién más que nosotros mismos, para empezar a reedificar todo lo que está destruido, tal vez, todo lo que de alguna manera hemos dejado de hacer. Y así como nosotros vemos estos tres líderes, que uno se concentró, Zorobabel, en el templo, así nosotros deberíamos de reconstruir ese altar familiar, esos devocionales en nuestro hogar. ¿Sí? Acá Zorobabel reconstruyó el templo. Entonces nosotros tenemos que reconstruir en nuestros hogares ese altar familiar, ese devocional. De que nosotros seamos esos líderes, que nosotros llevemos a nuestras familias, a nuestro núcleo familiar, a ese tiempo de intimidad con el Señor. Y de allí hacer un altar bonito. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios colocaba eso en mí y lo empecé a ejercitar, lo empecé a hacer. Y les cuento, siempre hay oposición. Siempre hay oposición. Como les hablaba anteriormente, cuando vemos en este conjunto de libros de Esdras y Nehemías, estos tres líderes, cuando Zorobabel llegó a reconstruir el templo, siempre hubo oposición, siempre. Cuando Esdras fue a enseñar la Torá, igualmente. Y cuando Nehemías está reconstruyendo los muros, también hay oposición. Entonces nosotros saber de que también cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor, va a haber oposición. Va a haber. ¿Sí? Y es normal. Entonces a veces nosotros no tenemos que dejarnos asustar por el enemigo, aunque se levanten cosas, tenemos que tener esa proyección y estar en las fuerzas que el Señor nos da. ¿Sí? Porque esto fue una directriz y fue la voluntad de Dios enviar a estos tres líderes. Y yo sé que el Señor en este momento a todos nosotros nos dice que empecemos a ejercitar esto en nuestros hogares. Porque la verdad sí hace falta y demasiado. Y si nosotros nos dejamos ganar terreno, el mundo no perdona, las drogas no perdonan. Todo lo que uno encuentra y ve allá afuera es duro, destruye. Esas personas que son habitantes de calle son esclavizados y en algún momento tal vez ellos
cometieron un error, un desliz, o tal vez los abandonaron, o no los guiaron. Y yo la otra vez me preguntaba, el mundo es cruel, pero nosotros sabemos que en este mundo estamos, pero no somos de este mundo. Porque ¿qué habitante de la calle le va a gustar dormir en la intemperie, comer basuras? Muchas veces los golpean, los maltratan. Entonces es ahí donde vemos que el mundo corrompe, el mundo daña y esclaviza. Y por ende los tiene sumergidos en eso. Y es ahí donde nosotros también tenemos que levantarnos como iglesia y orar por el mundo. Hace poco pasó inclusive una tragedia en este país hermano, México. Difícil. Y nosotros también poder pedirle al Señor que tenga misericordia de ellos y los ayude ante tantas adversidades que están pasando. Entonces, vemos de que nosotros no tenemos que ser indolentes y tener esa sensibilidad de lo que hoy el Señor nos está hablando a través de su palabra. Y este principio que nosotros vemos en estos líderes, asimismo nosotros tenemos que ponernos como dicen, ¿no? La camiseta, la 10, de dar esa milla extra por nuestras familias. Porque si nosotros los amamos, ¿sí? Porque nuestra familia es lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha entregado para administrar un hogar. Y en nosotros está, si no tenemos ese templo que nosotros hagamos como devocional en la casa. Así como Esdras, que él enseñó la Torá, nosotros también enseñarles la palabra del Señor. Y así como Nehemías reconstruyó esos muros, también nosotros pedirle al Espíritu Santo que nos guarde como familia, que Él sea ese muro, que aunque vengan esos golpes fuertes, que aunque vengan todas esas situaciones que a veces inclusive se salen de control, que sea Dios teniéndonos con la cobertura de Él. Porque a veces cuando nosotros no estamos en una cobertura, estamos prestos a ser cazados por los lazos del enemigo. Y Él sí está pendiente a quién devorar. Él sí está pendiente a quién engañar. Entonces, mis hermanos, yo los invito, verdad, de antemano, de que en nosotros haya ese sentir. A veces se levantan cositas y ya más adelante las nombro como cuáles, ¿sí? Pero son tiempos muy bonitos. Es un momento bonito y podemos utilizar 25 minuticos y tratar de hacerlo, digámoslo, media horita antes de irnos a dormir. Así estemos, bueno, con la mamá, con el papá, con la esposa, con los hijos, de acuerdo a su núcleo familiar, ¿sí? Y es muy bonito también poner todo lo que nosotros aprendemos, ¿sí? Inclusive tener un modelo de iglesia como acá en nuestras casas. Iniciar con una alabanza o una adoración. Dura 3 minuticos. Hacer una oración en nuestras casas en el devocional y compartir la palabra del Señor. Entonces, ¿yo cómo lo inicié a hacer? El niño lo hace los lunes, la niña los martes, yo lo hago los jueves y mi esposa lo hace los viernes. Entonces, es un tema libre que el Espíritu Santo a cada uno se lo ponga en el corazón de qué hablar. Y mi niño, él nos compartía acerca del dominio propio, la niña de la fe, ¿sí? Y mi esposa acerca de los deseos de la carne. Entonces vemos cómo todo eso queda en nuestros corazones y es tan bonito ver cómo un hijo le habla a uno desde su corazón hacia uno.
y cómo le mueve a uno esas fibras que uno dice a veces de lo que uno se pierde por no hacerlo, de lo que uno se pierde por no hacerlo. Y es algo bonito. Y se levantan cosas. Se levantan cosas. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que identificarlas, porque a cuántos de nosotros, inclusive viniendo hasta un domingo y antes de salir de la casa, a veces pasa algo. Como a formar a veces inclusive una división para que inclusive las parejas peleen en ese momentico y digan, no, yo ya no voy. Y así actúa el enemigo, así actúa. Pero cuando yo de antemano sé cómo él actúa, pues yo también tengo mis armas que Dios me ha dado para combatirlas, para contrarrestarlas. ¿Sí? Entonces, bueno, para seguir, vamos ahora sí al texto que es Nehemías del capítulo 1, del versículo 1 al 11. Entonces, me he basado en Nehemías. ¿Por qué? Porque me pareció algo muy bonito con lo anteriormente ya dicho, ¿sí? De la explicación de después de la división del reino y los reyes, ¿sí? Y de estos tres líderes, de cómo Nehemías, por medio del ayuno y la oración, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Él también, con todo eso que se levantó, con toda esa posición, él pudo reconstruir los muros, ¿sí? Entonces dice la palabra del Señor. Dice como título en la Reina Valera, oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y es ahí como les digo, mis hermanos, tal vez en nuestros hogares todo esté derribado, ¿sí? Las puertas quemadas a fuego, todo ese altar familiar que tal vez en algún momento lo hacíamos y se destruyó, obviamente por causa del enemigo, y que de alguna manera nosotros también no hicimos nada, es momento de que nosotros lo retomemos. Lo retomemos. El llamado es que si lo estás haciendo, seguirlo haciendo. Y si no, retomarlo. Entonces dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre.
Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces vemos cómo dice la palabra del Señor, ¿no? De que en un momento ellos no tuvieron los preceptos del Señor y obviamente por eso fueron dispersos. Pero también dice que cuando cambia la actitud, cuando la persona y el ser se vuelve a Dios, Él los recoge, así sea de los extremos. Y eso fue lo que hizo con Jerusalén. Y asimismo Él hace con nosotros. ¿Sí? El día de hoy Él, de alguna manera, nos está otra vez recogiendo para que nosotros podamos hacer esos altares familiares en nuestro hogar. De nosotros, tal vez si estábamos dispersos, ¿sí? Y no teníamos como esa conexión con nuestros hijos, tal vez por los quehaceres, ¿sí? Que nosotros podamos decirles y obviamente que todos podamos estar unidos en ese mismo sentir. Para siempre nosotros poder ir y asimismo el Señor inclinará su oído y así Él también nos va a ver lo que nosotros estamos haciendo. Y Él nos va siempre a proteger y siempre su cobertura va a estar con nosotros. Entonces ahí vemos cómo en este caso Nehemías le hace esa oración al Señor. Y asimismo nosotros también iniciar, nosotros como esos líderes en nuestro hogar, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa dirección, que ponga en los corazones de nuestro núcleo familiar, abra su mente, abra su corazón y todos seamos compactados, ¿sí? Para compartir las buenas nuevas. Y cuando nosotros hacemos esto en nuestros hogares, hay bendición. Nos cubrimos por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no somos objeto de los lazos del cazador, ¿sí? Porque cuando se crean estos fundamentos y estos preceptos en nuestros hogares, ¿sí? Y el temor, ese amor a Dios, en todos nosotros como núcleo, en nuestros hijos, ellos van a estar fortalecidos allá afuera. Y cuando vengan, digámoslo, todos esos dardos del enemigo, ellos ya van a estar fuertes, fortalecidos en la palabra, en lo que nosotros les hemos enseñado. Entonces, mis hermanos, Nehemías ayunó y oró por la restauración de Jerusalén y su pueblo. Entonces, asimismo, nosotros debemos de ayunar y orar por la restauración de nuestras relaciones, ¿sí? De nuestras relaciones familiares. Y esto implica muchas cosas. Esto implica también perdonar, que nos tenemos que amar los unos a los otros, ¿sí? Tanto en nuestros hogares como acá en la congregación, en toda parte, ¿sí? Y también esto nos sirve para que hayan como esos lazos y fortalecer, ¿sí? Nuestro núcleo familiar. Cuando nosotros compartimos la palabra del Señor en nuestro hogar, se fortalecen esos lazos, se fortalecen, porque hay bendición, ¿sí? Donde hay libertad, donde hay ese gozo pleno, donde todas esas tinieblas que a veces llegan a opacar, se deshacen por el poder de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que también restaurar esas relaciones tal vez con nuestros familiares externos, ¿sí? Con nuestros amigos, inclusive con la comunidad, ¿sí? Porque a veces vemos hoy en día toda esa intolerancia que estamos viviendo. Es impresionante, es impresionante. No hay como esa apatía,
sino por el contrario como un desprecio, como una rabia, ¿sí? Pedirle al Señor también por las personas que lleguen a reconciliarse con Dios, para que Dios renueve sus corazones. También debemos ayunar y orar por la restauración espiritual. Esa es la que más vale, porque es ahí donde nosotros, por medio del ayuno y la oración, nos compactamos más con esa intimidad con el Señor. Esa relación con Dios, ¿sí?, va a ser más estrecha. Y también obviamente nosotros ser propicios, ¿sí?, a sacar esos tiempos. Hay algo muy bonito que es en la mañana, después de mediodía y en la noche. Tratar de hacerlo. Así sea yendo al trabajo, yendo a cualquier lado, en nuestra mente. Nosotros podemos ir orando, pidiéndole al Señor. ¿Sí? Porque a veces pues sí, tenemos diferentes cosas que hacer y es normal, hace parte de la vida, pero es bonito hacerlo de alguna manera, pero hacerlo, porque eso va a fortalecer ese vínculo con el Señor. ¿Sí? Entonces, esta relación con Dios también implica algo, ¿no? Así como implicaba con nuestros familiares el perdonar, con Dios también, ¿qué implica? Arrepentirnos de lo que le estamos fallando. De nosotros ir con un corazón dispuesto para Él. Porque a veces el orgullo, el ego, lo que hace es apartarnos de Él cuando nosotros no reconocemos que le estamos fallando. Entonces también tenemos que reconocer nuestras fallas y obviamente Dios nos va limpiando, nos va renovando, ¿sí? Y vamos encontrando cada día como esa renovación espiritual, ¿sí?, que nos llena como el ser, todo nuestro interior, nuestra mente, nuestro espíritu, para que esté conectado con el de Él. Y a pesar de lo que venga, a pesar de todas las oposiciones que hayan, Dios siempre va a estar ahí. Y saber de que todo es pasajero, todo es pasajero. Entonces, también a través de la oración, ¿sí?, y escudriñando las Escrituras y poniéndolas por obra, esto hace que nuestra relación con Dios sea más compacta, ¿sí?, dé mejores resultados, porque a veces de alguna manera queremos buscar a veces respuestas en Dios, pero si no le buscamos el cómo, nos va a dar una respuesta. Si no vamos a su palabra, ¿sí? Entonces tal vez cambiar esos hábitos, cambiar tal vez la manera que uno tiene, como piensa, y decirle al Señor que nos renueve para empezar un buen inicio, ¿sí? Y todo eso tal vez que estaba en ruinas, que vuelva el Señor y lo restaure. Pero Él cómo lo va a poder hacer cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando nosotros sacamos ese tiempo para Él. Él nos va a respaldar. Entonces, también en esa misma restauración espiritual hay un crecimiento espiritual. Y siempre nosotros tenemos que optar es por ir de más en más. Como dicen en el mundo, no retroceder, ¿sí? Porque a veces si damos pasos más para atrás que hacia adelante, de dar tantos pasos para atrás, lo más probable es que nos vamos a caer. Y a veces nos podemos caer, pero Dios siempre va a querer y nos va a dar esa fortaleza para levantarnos e iniciar y que haya un renuevo. Entonces este crecimiento espiritual
restaura el crecimiento, pero esto también implica algo. Y esto implica algo que tiene que requerir un esfuerzo por parte de nosotros. Una dedicación, una constancia, ¿sí? De que nosotros podamos siempre apartar un tiempo para Él. Y obviamente nosotros saber de que todo es en la dependencia que Él nos da, ¿sí? Y al buscar la restauración en nuestras diferentes áreas de nuestra vida, vamos a experimentar esa plenitud de gozo, esa plenitud de vida que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Porque Dios tiene tantas promesas tan hermosas para con nosotros y nosotros a veces, por no utilizar todo lo que Él nos da, nos perdemos de grandes bendiciones, ¿sí? Entonces, también vemos algo con el apóstol Pablo. Lo que hablamos fue en el Antiguo Testamento, ¿sí? Un personaje, y hay otro personaje que es el apóstol Pablo. Y con el apóstol Pablo, ¿qué podemos ver, digámoslo, en su primer viaje misionero? De que es buscar la dirección de Dios por medio de su Espíritu. Y es donde vemos que Pablo y otros líderes cristianos ayunaron y oraron para ser enviados por el Espíritu Santo para anunciar la palabra de Dios. Y asimismo nosotros tenemos que pedirle la dirección a Dios, ¿sí? Que nosotros seamos guiados para hacer esos devocionales en casa, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros, ¿sí? Y esa palabra que nosotros compartimos con nuestra familia, ya el Señor le hará el crecimiento. Pero pedirle al Espíritu Santo que abra esos corazones y esos corazones sean esa buena tierra para que esa semilla pueda crecer, ¿sí? Porque todo tiene un principio, ¿sí? Si nosotros, mediante la oración y con el poder del Espíritu Santo, no ponemos lo que vamos a hacer en manos de Él, no es por estrategia humana, nunca va a ser por estrategia humana. El Espíritu Santo es el que va a poner ese momento en cada hogar y no va a haber oposición, ¿sí? Y si hay oposición, Él liberta todo, liberta todo. Entonces, debemos ayunar y orar para ser guiados por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio de salvación a nuestra familia y a nuestros conocidos. Cuando entramos en la disciplina espiritual de ayunar, es una experiencia que transforma, que nos acerca a Dios y nos ayuda a crecer en la fe. Al acercarnos por medio del ayuno al Señor con una actitud de humildad y dependencia absoluta, podemos experimentar su presencia y su guía de una manera efectiva y poderosa. Pero nosotros tenemos que seguir, digámoslo, como estos pasos. Porque lo más bonito es cuando nosotros entramos en esa intimidad con el Señor, es poder experimentar cómo Él inunda todo nuestro ser. O sea, cómo Él en ocasiones coge tal vez ese corazón que a veces es como tendiente a ser de piedra, lo vuelve en carne. Y como disipa tal vez todas esas cosas que hay en nuestras mentes, ¿sí? Y son llevadas cautivas a la obediencia del Señor. Y somos libres. Entonces, un texto que nos revela una poderosa verdad dice que, pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino.
Y esto lo encontramos en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 y 4. Esto se lo leí en la Nueva Versión Internacional. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. Entonces, una de estas armas poderosas es el ayuno. Es el ayuno. Y obviamente acompañado por la oración, es un arma muy poderosa. Entonces, si nosotros dejamos a un lado nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras estrategias humanas, ¿sí? A veces tal vez nuestro conocimiento, nuestra sabiduría que decimos tener, ¿sí? Y abrimos más bien a esos recursos divinos, a esas fuerzas sobrenaturales y a esas estrategias de lo alto y a la sabiduría divina, pues nos va a ir mejor. ¿Sí? No está en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Y ayunar también es sinónimo de humildad en la presencia de Dios. Estos momentos, la verdad, son muy bonitos. Son muy bonitos. Y también es donde reconocemos nuestras limitaciones por un lado y por el otro. Porque como les mencionaba, a veces uno quiere hacerlo en sus fuerzas, pero siempre uno va a fallar. Y reconocer el poder y la grandeza y el dominio de Dios. Él siempre va a estar por encima de todo. Hay algo muy bonito que uno lo encuentra en Eclesiastés, en su capítulo 10, versículo 10. Y dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Y hay un texto muy bonito que encontré y se los voy a leer acerca de este pasaje bíblico. Y dice, como instrumentos útiles en las manos de Dios, muchas veces perdemos el filo, así como lo habla de que el hacha pierde el filo. ¿Y por qué motivo perdemos el filo? Por la rutina, por el cansancio, por los argumentos, por el pecado, por la queja y por otros motivos. Perdemos ese filo, ¿sí? ¿Y qué perdemos con no teniendo el filo? Esa pasión, el primer amor que nosotros teníamos con el Señor y hasta la misma unción y esa llenura del Espíritu Santo. Cuando no está ese filo. Y quizás nosotros seguimos golpeando y golpeando así como lo dice el verso, pero con un hacha que ha perdido el filo, nos vamos a tener que esforzar más y no vamos a ver resultados. Y hay un poder, una unión, una investidura que quiere venir sobre nosotros, pero no sucederá a menos que nos apartemos y busquemos de Dios, ¿sí? Y busquemos siempre nosotros, como lo dice aquí este verso, siempre tener ese filo, como el hacha. Entonces, en este tiempo de ayuno y oración, producirá resultados poderosos, pero hay que tener fe de que con ese propósito de que venimos para el ayuno, Dios nos va a dar una respuesta. Entonces también nos tenemos que enfocar en meditar la palabra, proclamar la palabra y ponerla por obra. Como nos dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, mis hermanos, la invitación es y la reflexión es que, así como estos tres líderes, ¿sí?, nosotros seamos un líder más en nuestras casas e iniciemos a hacer esos devocionales, a levantar ese altar familiar y pedirle al Señor que sea por medio de su Espíritu consagrando ese momento, ¿sí? Y yo sé que va a ser de una gran bendición para todos nosotros, porque eso nos va a fortalecer como familia, así como nos fortalece acá como ese cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros venimos a este lugar,
a adorar al Señor, a amarlo, a compartir su palabra, a meditar en ella y a ponerla por obra, Dios se mueve. Dios lo llena todo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y a darle toda la gloria y toda la honra por su bendita y preciosa palabra, que nosotros la podamos atesorar en nuestros corazones. Entonces, ahí donde están, podemos inclinar el rostro y darle la gloria, la honra al Señor. Gracias, Padre Santo Misericordioso, Señor. Hoy te damos, Señor, a ti toda la alabanza, para ti sea toda la gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy venimos ante ti, Señor. Venimos agradecidos, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, con una tierra fértil, Señor, para que sea tu palabra, Señor, llegando a nuestra vida, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Tú darás ese crecimiento, Señor. Tú, Señor, nos llevarás de más en más. Gracias, Señor, porque hoy venimos a buscar de ti. Hoy, Señor, sabemos que por medio de este ayuno, de esta oración, nuestra relación contigo, Señor, se fortalece. Gracias, Señor, porque sabemos que somos dependientes de ti. Gracias, Señor, porque cuando venimos y buscamos tu dirección, tú abres nuestra mente, tú abres nuestro corazón, Señor, y tú eres esa guía para nuestro camino. Gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestra fe y saber, Señor, que nuestra confianza está en ti, solo en ti, Señor. Todo está en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que te lleves nuestras cargas, nuestros dolores, Señor, tal vez nuestras angustias, las preocupaciones, y que seas tú, Señor, llenando cada área de nuestra vida. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y que sea el poder de tu Espíritu, Señor, llenando nuestras vidas, llenando todo nuestro ser, Señor. Llénalo, Señor, con el fruto de tu Espíritu. Llénanos de amor, Señor, de paz, de gozo, de fe, de mansedumbre, de dominio propio. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre amado. Hoy te lo pedimos, Señor. Hoy queremos, Señor, salir de este lugar, Señor, llenos de ti. Hoy, Señor, queremos salir no con nuestras fuerzas, sino con las tuyas. Y sabemos, Señor, que tú nos das la victoria. Porque por eso, Señor, estamos contigo, Señor. Porque sabemos que todo lo que dice en tu palabra, Señor, se cumple en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Gracias, Padre Santo misericordioso, porque tú nos ayudas, Señor, a vencer todo lo que no es tuyo, todo lo que se levanta, Señor, todo lo que atenta, Señor, con entrar en esa relación contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos ayudas a resistir cuando vienen esos días difíciles, cuando vienen esos deseos de la carne, Señor. Tú nos haces vencedores por medio de tu Espíritu, Señor, y nos llenas, y nos llenas. Gracias, Señor, porque tú nos renuevas, como lo decías en tu palabra, Señor, que estudiamos el día de hoy. Tú renuevas nuestro espíritu, tú lo renuevas, Señor. Tú pones en nuestro corazón, Señor, ese amor por nuestra familia. Y nos das palabras, Señor, para que compartamos en nuestros hogares,
para que te levantemos, Señor, un altar familiar allí. Invoquemos tu nombre, Señor. Y nos ciñamos, Señor, de tu poder, Señor. De todo lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Y nuestras generaciones, Padre Santo, porque es tu promesa, siempre van a buscar de ti, Señor. Siempre. Porque tú eres ese pan de vida, Señor. Tú eres ese sustento diario en nuestras vidas. Solo tú, Señor, nos llenas espiritualmente. Gracias, Padre Santo, por ser tan hermoso con nosotros, tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por tu poder, Señor, por tu unción. Gracias, Señor celestial. Gracias, Espíritu de Dios, porque estás en este lugar. Estás en cada uno de nosotros, Señor. Porque somos tu cuerpo, Señor, tú eres la cabeza. Y estamos, Señor, como esa novia esperándote. Ayúdanos, Señor, a tener esas lámparas encendidas a todo momento, Señor, y esa provisión de aceite, que es el Espíritu tuyo en nosotros, que siempre esté lleno, Señor. Gracias, Padre Santo misericordioso, por este día, Señor. Hoy ponemos, Señor, en tus manos este ministerio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has venido haciendo, porque ha llevado mucho fruto, mucho. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Hoy ponemos en tus manos, Señor, a los pastores principales. Que seas tú, Señor, llevándolos de tu mano, Señor, con tu guianza, Espíritu de Dios. A todos los líderes, todos los que te sirven, todos los que asisten, Padre Santo, todo tu cuerpo, Señor. Hoy los bendecimos en tu nombre, Señor, que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, Señor, porque sabemos que tu palabra llena nuestras vidas. Hoy la atesoramos en nuestro corazón, la guardamos y nos vamos, Señor, con el compromiso de estarla meditando, Señor. Y vamos a ver de tu poder, Señor, en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén.